Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Buenos días. ¿Cómo están? Gusto de saludarlo, gusto de verlo, porque semana a semana da gusto verlo a cada uno de ustedes. Yo sé que hay muchos que están enfermos, pero bueno. No porque no hayan querido venir, solamente por la salud. Así que bueno, rogamos también por ellos. Se leyó una porción del libro de Hebreos. No es un libro fácil de entender, pero cuando uno lo comprende dice, qué libro más maravilloso. Hay que hacer algunos esfuerzos para entenderlo, pero bueno, esos esfuerzos valen la pena. Durante la larga peregrinación por el desierto, Dios entregó una serie de normas por intermedio de Moisés para cómo se comportara el pueblo. Esta consistía en una serie de leyes, son más de 600 leyes, que tenía que cumplir rigurosamente para su cuidado y para también cómo relacionarse con el Señor. El Señor puso esas cosas para hacerle entender, necesito que se relacionen así conmigo, a mi gusto en el fondo, no como que ustedes quieran. Estableció días especiales, fiestas, un tabernáculo, sus implementos, una línea sacerdotal y una serie de sacrificios más. Ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria, holocausto, oblación, ofrenda de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Que significaban diferentes cosas: perdón por sus pecados, reparar daños ajenos, la entrega al Señor, el agradecimiento, acciones de gracias, dedicación y una serie de otras cosas. Pero todo este ritual apuntaba a algo. Ritual y sacrificios apuntaban hacia el futuro y apuntaba particularmente a Cristo. Y vemos como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento fue el primero en hacer esa conexión, cuando dijo que el Señor era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es bien difícil entender la trascendencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, del ritual que tenían, de esas 600 leyes que dije, más de 600 son, del tabernáculo mismo, si no somos capaces de entenderlo bajo la luz de Jesucristo. El autor de Hebreos nos ayuda a entender de manera significativa esos sacrificios. ¿A través de qué? De la persona de Cristo. Y no solamente eso, nos ayuda a una serie de otras cosas. A entender de forma general el significado completo de la ley. ¿Y qué buscaba esa ley? La ley tenía un propósito. ¿Qué buscaba? Bueno, vamos a ver algunas cosas a través de esta pequeña porción, pero tremenda porción. Ahora a ver qué nos dice, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla a nosotros, nos está diciendo a nosotros. Y del autor de Hebreos, uno va viendo, ya desde antes de nuestra lectura, mucho antes de nuestra lectura, viene explicando el sacerdocio superior de Cristo con respecto al sacerdocio de Aarón. Además nos habla de un nuevo pacto, más bien de un mejor pacto,
nos habla también de un santuario y explica lo que significa ese santuario, refiriéndose al tabernáculo en los tiempos de Moisés y luego el templo. El templo, acuérdense que contenía el tabernáculo. Llegando luego al capítulo 9 a explicarnos los sacrificios. Pero a partir del capítulo 9, versículo 11, nos habla del sacrificio de Cristo. Más bien del superior y mejor sacrificio de nuestro Señor. Y ahí tenemos nuestra lectura. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y miren lo importante, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9, 23-24. Una de las cosas que señala el autor, una de las tantas cosas que señala el autor en esos dos versículos, ¿dónde entró Cristo realmente? Dice que no entró a un tabernáculo o templo hecho por mano de hombres. Y a decir verdad, Cristo nunca entró a un tabernáculo o un santuario hecho por hombres. Cuando Él estuvo en la tierra, nunca entró, jamás entró a esa parte interior del templo, donde se efectuaban los sacrificios, al lugar santo, y menos al lugar santísimo, que estaba vedado. Solamente eran los sacerdotes, y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, que venía del linaje de Aarón. Además, el Señor no era de la tribu de Leví, de los sacerdotes, era de la tribu de Judá. Así que no podía entrar. Y podemos afirmar claramente que Jesús jamás entró a un santuario hecho por mano de hombre. Vuelvo a reiterar porque Hebreo empieza a reiterar una serie de cosas, era una repetición de una serie de cosas. La Biblia en general es una repetición una y otra vez, porque parece que no entendemos. Entonces necesita repetir una y otra vez. Y entendiendo por el santuario eso, lugar santo, lugar santísimo, y el atrio. El lugar santo y el santísimo era una estructura que medía más o menos 46 por 23 metros, el tabernáculo en general. Y el lugar santo y el santísimo medía 13,8 por 4,6. El lugar santísimo era cuadrado, o sea, medía 4,6 más o menos. Tenía 4 metros de alto. 3 partes tenía el tabernáculo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Podemos decir que el Señor nunca entró ahí. Me estoy refiriendo al tabernáculo en el desierto. Si nosotros vamos al templo que contenía este tabernáculo, era mucho más amplio. Cuando uno ve las dimensiones del templo en Jerusalén, abarcaba gran parte de la ciudad y todo se hacía en los patios del templo. Existían muchos patios para las mujeres, para los gentiles, para los hombres. Así que era enorme. Nunca el Señor entró al lugar santo, ni al santísimo, ni al atrio del tabernáculo. Eso tenemos que tenerlo claro. Eso era transgredir la ley. Podía significar una serie de cosas. Así que a una de las cosas que se refiere el autor de Hebreos es a eso. No entró el Señor al lugar santo y al santísimo. Lo que sí deja claro en qué lugar entró. Él entró al verdadero santuario, y lo dice él. Entró al cielo mismo con su sangre. Él entró al lugar santísimo, real, celestial, no la figura. Ahí donde vemos al Señor, en ese lugar, en el cielo mismo, al lugar santísimo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse. Y aquí escuchen bien. Ahora por nosotros ante Dios. Y es bueno que subraye esa frase. Es muy importante para nosotros, porque se presentó por nosotros ante Dios. Por usted, por mí. Y es necesario recordar eso, no una vez a la Santa Cena, un domingo, diariamente, en cada momento, que Cristo entró por mí. Una de las peores frases que podemos decir
o pronunciar como creyentes, decir que Dios nos acepta como somos. Eso no existe en la Biblia, no es bíblico. No nos acepta como somos. No está en la Escritura, porque sería anular el sacrificio de Cristo, sería pisotear el nombre de Cristo. Si nos acepta como somos, es porque nos mira a través de Cristo. Esas son cosas muy distintas. Es imposible entrar a ese santuario por nuestra propia cuenta. Ningún sacerdote terrenal de la línea de Aarón podía hacerlo, porque eran pecadores como nosotros, que somos pecadores. Morirían. Es evidente que llegamos a Jesús como somos. Claro, llego a Jesús como somos, porque sencillamente no tenemos nada que presentar ante Él, nada digno que ofrecerlo. Por eso Él nos presenta ante Dios. De la forma que estamos es imposible, somos completamente impresentables ante Dios por muy bonito que me vista o me perfume, pero el Señor ve de lejos la suciedad. Así que sería imposible presentarse ante Dios así, por nuestra propia cuenta. Él ve a Cristo en nuestro lugar. Ve su justicia y no nuestra injusticia. Ve el sacrificio de Jesús y no nuestro pecado. Él ve el pago que Cristo hizo por nosotros, no el castigo que merecíamos. Por eso le insisto, subraya esa frase, especialmente lo que dice último, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De otro modo sería imposible. El hombre común, el que aún no conoce a Cristo y no lo ha aceptado como su Salvador, debería tener mucho miedo de presentarse al Señor con sus propios méritos. Ese miedo que experimentó Moisés en el desierto, en la zarza. O lo que experimentó, ¿se acuerdan los padres de Sansón? Lo que experimentó Isaías. Eso hace de repente cuando uno lee, dice, el miedo que experimentaron, lo que significaba estar frente al Señor. El solo pensar de estar en la presencia del Señor, ante el Señor algún día por mis propios méritos, debe hacernos temblar. Pero el hombre común ni siquiera lo experimenta porque está muy lejos de la piedad de estos hombres. Aunque estos hombres eran pecadores, ellos tenían un temor especial de Dios, algo que el hombre común no lo tiene, no lo experimenta. Cuando uno lee qué es lo que hay ahí, en Éxodo, en Jueces, en Isaías, lo único que puede decir, gracias Señor por mi salvación. No hay otra cosa que decir. Gracias Señor porque Cristo lo hizo. Cristo no habita en ningún santuario hecho por hombres. Él está en la presencia de Dios en el cielo. Él es santo, sin pecado, inocente, sin mancha alguna. Como lo dice el mismo libro de Hebreos 7:26. Él está en su hogar. Pero ahora aparece en la presencia de Dios no solo por Él mismo, sino a favor nuestro. Por eso le dice, subraye esa frase. Cristo no entró a la sombra de un santuario. Él entró al original, al verdadero. Por cada uno de nosotros. Entró al lugar santísimo original, al cielo mismo. Entró a la presencia de Dios. A veces no nos damos cuenta qué es lo que significa nuestra salvación. Podríamos decirlo en palabras bastante simples. Pero puedo decir que Cristo me llevó con Él cuando entró a ese santuario. Nos ha guiado ante Dios, no por nuestros méritos, sino por los de Él. Si uno se fija en el santuario, todo el santuario era perfecto, porque el Señor dio las órdenes cómo construirlo a Moisés, y Moisés los hizo tal cual el Señor le ordenó. Fue diseñado por Dios. Incluso el Señor dotó a gente con dones especiales para que construyeran de una manera especial. Pero sin embargo era una sombra, nada más, algo imperfecto del santuario verdadero. El cielo mismo donde Cristo entró para presentarse, vuelvo a recalcar, ahora por nosotros. El santuario, vuelvo a decir, una sombra, el celestial es definitivo. La sombra está en la tierra, el perfecto está en los cielos. El terrenal es temporal,
El celestial es permanente. El terrenal solo ofrecía entrada al sacerdote, al sumo sacerdote, si hablamos de ese día. El verdadero ofrece libre entrada a todos. A veces hablamos tan livianamente de la salvación, pero fue un plan perfecto diseñado por Dios. Implica cosas importantísimas para la vida del creyente. Nos deben llegar a apreciar de mejor manera la obra de Cristo por nosotros. Es muy interesante estudiar el sistema sacrificial para entender el gran significado de nuestra salvación en Cristo. Dios lo hizo simple para nosotros, pero para Él no fue simple, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Ya con el solo acontecimiento que relata el autor, cuando hablo del autor de Hebreo, estoy hablando del escritor, pero no es en el fondo él. Sabemos que él lo inspiró. Es imposible que las escrituras, el que las conoce, no el que no las conoce, el que las conoce pueda decir que las escribieron los hombres. Es imposible. Es imposible. Hay un significado enorme que implica grandes cosas aquí. Y es que al Señor se le permitió entrar solo porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor. El sacrificio de Cristo cumplió con la justicia requerida de Dios. Ya no es un año de paz como lo sucedía con el santuario antiguo. Es una eternidad de paz con Dios. Pero para entrar a ese santuario se necesitó algo muy superior al sacrificio que se hacía en el templo o el tabernáculo terrenal. Ya no bastaba el sacrificio de animales, como lo establecía la ley levítica. Eso establecía la ley. Tenía que ser algo muy superior a eso. Si la sombra demandaba sacrificios de animales, el original, el cielo, requería un sacrificio mejor, muy superior al del tabernáculo. Un mejor sacrificio que el de los animales. El autor de Hebreo nos habla de mejores sacrificios. Debo aclarar que a pesar de que nos habla en plural, el autor solo ocupa una figura literaria para decir eso. Pero en todo el contexto de las Escrituras y en el libro de Hebreos y todo lo que uno puede leer, él habla solamente de un sacrificio. Está hablando en plural porque está hablando de los sacrificios, que son muchos los sacrificios terrenales. Entonces pasa a hablar en plural también del sacrificio de Cristo, pero deja en claro que es solamente uno. Eso es una figura literaria. Un ejemplo de esto sería cuando alguien le pregunta, ¿qué tal está? Y responde, pues aquí andamos, estamos bien, gracias. En este caso podemos ver cómo la persona que habla se refiere a él con la palabra andamos o estamos, en plural, pero solo está hablando de un sacrificio singular, uno solo. Eso se llama plural majestático. No es que sea un experto en lengua, pero tuve que averiguar por qué decía plural. Pero eso es, en el fondo, es un solo sacrificio. Toda la sangre vertida en los sacrificios del antiguo pacto era solo una copia, más bien un retrato débil de la sangre que derramó Cristo en la cruz. Sé que es difícil entenderlo, sé que es difícil comprenderlo. Por eso hay que leer, por eso hay que intuirse, porque de repente uno dice, ¿qué dice aquí? No se quede tranquilo. Cuando se pregunte qué dice aquí, vaya y averigüe qué dice. Es necesario entrar para entender de mejor manera nuestra salvación. Y para analizar esto y ir viendo, nunca hay que perder la vista con qué está comparando. Porque el libro de Hebreo es eso. Compara una serie de cosas con Cristo. Siempre la comparación está ahí. Y él está analizando los sacrificios antiguos comparado con el sacrificio de Cristo. Está analizando el tabernáculo con el cielo. Si el primero era solo una sombra y el segundo la realidad, se necesita un sacrificio, vuelvo a reiterar, mejor, superior al que se hacía en la tierra. Se necesita un sacrificio de un valor incalculable. Incalculable. Y ese valor incalculable es la sangre de Cristo.
Y solo Dios puede proveer ese sacrificio. Y es Cristo mismo, no otra cosa. El autor concentra la mirada principalmente, para que nosotros entendamos, en el sacrificio anual, el día de la expiación, el séptimo mes. El séptimo mes, de ahí está hablando. Estamos hablando de septiembre, a lo mejor los meses iban entre medio, uno con otro. Septiembre, octubre, porque el primer mes es marzo, abril. ¿Ya? Él está hablando de ese día especial, donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero durante el resto del año seguirían otros sacrificios. Vuelvo a reiterar, más de 600 leyes implicaban muchos sacrificios. El que diga que está cumpliendo la ley hoy día, eso es falso. Nadie está cumpliendo la ley hoy día porque no hay sacrificios de animales. No existe el templo. Vuelvo a reiterar, Aarón entraba en un reducido lugar para presentar sacrificios válidos solo por un año para purificar a todo un pueblo. Nuestro Salvador penetró en el cielo para presentar un sacrificio único para purificar no solamente un pueblo, sino a toda una raza humana, siendo efectivo solamente para los que aceptan ese sacrificio. Él dejó atrás el antiguo pacto para presentar un nuevo y mejor pacto. Cristo fue sacrificado en la cruz y derramó su sangre hasta última gota de sangre por todos. Y este sacrificio está a disposición de todos, pero solo para los que aceptan es válido. Dios establece reglas para acercarse a Él, y su gran regla es Cristo. Lo dijo el pastor la semana pasada, una frase parecida. Nos acercamos al Señor bajo sus reglas, no bajo el norte. Y su mayor regla es Cristo. ¿Quieres acercarte al Señor? No hay otra forma que a través de Cristo. Si vemos esa imagen de Cristo en la cruz, estaba crucificado ¿con quién? Con uno a cada costado, ¿no es cierto? Dos hombres que también murieron en la cruz. ¿A quién se le otorgó salvación? Solamente a uno, al que pidió. Por eso le digo, está ofrecida la salvación, pero solo al que la acepta. El Señor ofrece, pero no obliga. La responsabilidad frente a ese sacrificio es individual. Las Escrituras no hablan de salvación universal en ninguna parte. Y Dios no puede contradecirse. Saquemos esa idea de nuestra cabeza que Dios, a pesar de todo lo que dice su palabra, tarde o temprano los salvará a todos. Sáquese esa idea de la cabeza. Por favor, sáquela. Él promete y cumple. Y lo que ha dicho, lo afirma. Y si no lo hiciera así, no lo podríamos reconocer como Dios. Porque no estaría mintiendo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice la pregunta. Habló y no lo ejecutará. Número 23, 19. Idea que se repite constantemente en la Biblia. Crecí con esa idea de que un Dios todo lo perdonaba. ¡Ay, Señor! Hasta que me encontré con Cristo alguna vez. ¿Y sabe qué me enseñó? El peligro que corrí tanto tiempo de morir sin Cristo. Uno de los peligros más grandes. La gente dirá, a lo mejor, pensará en otras cosas, pero uno de los peligros más grandes del ser humano es morir sin Cristo. No es el más, es el más grande, diría yo. Y crecí con eso. Y yo cuando me convertí dije, de la que me salvé. De haber muerto en ese tiempo. Y solamente cuando uno conoce al verdadero Dios se da cuenta de los peligros que está corriendo.
El Dios válido es el de las Escrituras. No hay otro Dios válido. No hay otro Dios válido. No el que han formado en ti. A lo mejor tus padres formaron un Dios. O tú mismo formaste tu Dios. No construyamos imágenes que no existen. La única imagen de Dios es la que está en la Escritura. Es muy habitual escuchar en los funerales el testimonio de los deudos. Cuando te dicen se fue en paz, está descansando. Saben que al que conoce verdaderamente al Señor, se le retuercen las tripas. Y me ha pasado. Y uno queda sin palabras. Queda sin palabras. Porque a la gran mayoría nos han hablado de un Dios muy diferente en las Escrituras. Hay un concepto muy arraigado en la cultura occidental, que Dios a todos los salvará. No avalemos esa mentira. No es cierto. Los que han nacido en familias creyentes, a lo mejor no entienden bien, pero el que ha vivido las dos caras de la moneda dice, oh, cuánto tiempo estuve equivocado, cuánto peligro pasé. Pero ese concepto de que Dios algún día a todos los salvará, que no puede ser malo, no, es un concepto errado, porque no está en ninguna parte de la Escritura. No existe ese concepto. No existe el concepto de universalidad para la salvación. No hay. No, uno no lo puede encontrar porque no existe, sencillamente. El mejor sacrificio de Cristo sencillamente no se puede despreciar. No se puede despreciar. Y el que lo hace seguirá su camino, derechito a la condenación. No me hablen del libre albedrío, porque tampoco existe. Otro concepto errado en nosotros. El hombre caído no lo tiene, nació condenado. No nació con la libertad que tenía Adán y Eva. Pero el mejor sacrificio de Cristo puede cambiar su rumbo, siempre que lo acepte. Pero debemos aclarar, y lo hemos aclarado en este púlpito, lo aclaran las Escrituras una y otra vez, es que ya está condenado. Ya nació muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. No es algo que estoy diciendo yo, lo dicen las Escrituras. Lo único que puede cambiar ese rumbo es Cristo. 180 grados para el otro lado. El sacrificio de Cristo sin duda es superior a la larga lista de los sacrificios levíticos. Y el sacrificio, su sacrificio lo llevó a ser exaltado por Dios, como bien lo explica el pasaje de Filipenses 2. Del 9 al 11, o sea, lo explica del 5 al 11, pero principalmente del 9 al 11 vemos la posición que lo tocó el Padre para decir, este es muy superior. Y voy a ir, ojalá podamos ir todo a Filipenses 2. Es necesario tomarse un tiempo para leer, pero especialmente como le dice el versículo 9 al 11. Voy a leer desde el 5 yo, pero tomemos atención. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Creo que esas porciones son realmente que conmueven el alma. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y veamos lo que dice el 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendas palabras.
Esa sola lectura nos demuestra que el sacrificio de Cristo es muy superior al sacrificio levítico o al que yo pueda hacer hoy día. Dios quedó tan satisfecho con el sacrificio de Cristo a mi favor, siempre olvides eso, a mi favor, que lo exaltó hasta lo sumo, sobre todo nombre, sobre todo hombre. Fue superior la obra redentora al Señor. Y determinó el Señor que toda rodilla se doble ante Él, en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Lo que nos habla de todos. Esto no quiere decir nuevamente que todos se salvaran. Los que no doblen sus rodillas ahora, con buena disposición de corazón, se verán un día obligados a hacerlo. Los que no lo hagan en el tiempo de la gracia serán obligados en el día de su juicio. Todos se van a arrodillar ante el Señor, ya sea en forma voluntaria, por amor a su nombre o obligatorio. Yo creo que procure mejor que sea voluntariamente. En estos pocos versículos se puede ver la magnitud y el perfecto y mejor sacrificio de Cristo. Y vuelvo a decir, no olvidemos que estamos comparando el sacrificio levítico con el sacrificio de Cristo. Aunque ya adelantamos algo del último punto, el autor del Hebreo viene desarrollando esa idea mucho antes de nuestra lectura. Y aquí vuelvo a repetirle en el sacrificio de Cristo, que se efectuó por una sola vez. Por eso nos habla de un sacrificio mejor, porque necesitó una sola vez. Es bueno notar que una de las particulares de este libro es recalcar una y otra vez que Cristo fue ofrecido solo una vez. En varias oportunidades la idea está. En nuestra lectura del 25 al 28 está más de 5 veces la idea. Y lo repite una y otra vez. En otras porciones nos dice que Él se ofreció una vez para siempre. Hebreos 7:27. Solamente estoy recorriendo el libro de Hebreos. Y que entró una sola vez al lugar santísimo. Hebreos 9:12, anterior a nuestra lectura. Y fue ofrecido nuevamente una sola vez. Hebreos 10:10. Eso nos habla de un sacrificio único y definitivo. No hay dudas, es el único. Y el autor lo argumenta en la misma lectura que leímos. En los versículos 24 al 26 de nuestra lectura. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y miren, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces de los principios del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se enfrentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez. La teoría de que Cristo la falsa doctrina de que Cristo se ofreció perpetuamente, semana a semana, día tras día, es sencillamente una herejía. Está en contraposición directa y absoluta con las Escrituras. Y lo dice el mismo texto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Y observe con atención lo que dice. Padecer muchas veces. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio del mundo. Tendríamos que tener a Cristo padeciendo no semana tras semana, día tras día, por nuestros pecados. Es sencillamente absurdo, ridículo, insultante para la persona de Cristo. Toda la semana tendríamos Semana Santa. A algunos les gustaría, ¿no es cierto?, 3 días feriados. ¿Ven lo que significa eso? Si fuera así, el sacrificio de Cristo tendría que repetirse infinidad de veces. No nos cabría el número en la cabeza. Para los matemáticos lo digo. Pero hay números que ya no caben en la cabeza. ¿Desde qué? Desde el principio de la historia del mundo.
Vuelvo a repetir que es absurdo, ridículo. Además, el autor vuelve a insistir otra vez que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. En la Santa Cena recordamos la muerte del Señor, ¿no es cierto? Él lo dejó establecido. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, pero no volvemos a sacrificarlo. El Señor le dijo a sus discípulos, recuerden este momento, con pan y jugo de la vida. Pero lo dijo algunas veces, traten de ejecutarlo nuevamente. No lo dijo. Esto es algo básico que debemos entender bien. Y una palabra clave está en el versículo 26. Es una palabra que deberíamos subrayar. Y nos habla que su sacrificio quitó el pecado. Esa palabra, quitó, es clave. En el antiguo pacto, el sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Estoy hablando del día de la expiación, del día del perdón, como le dije el séptimo mes. ¿Para qué? Para rociar sangre en el arca, sobre la tapa del arca, para que el sacrificio durara un año más de paz. Y después al otro año tenía que volverlo a hacer. Además, el sumo sacerdote no podía ofrecer su propia sangre porque era pecador. Ofrecía la sangre de un animal. Y esa sangre de animal tenía un efecto limitado por un año. Cristo, el único sin pecado, podía ofrecer su propia sangre por los pecadores. Y así lo hizo. Y fue única, sin repetición, porque quitó el pecado. El día de la expiación solamente cubría o tapaba el pecado por un año. El Señor lo quitó. Está diciendo aquí. Lo quitó. Bajo el antiguo pacto era sangre de animales. Ahora la sangre es de Cristo. El sacrificio de animales era insuficiente. En Cristo tenemos un mejor sacrificio. La cantidad de sacrificios eran muchas. Ahora en Cristo tenemos solo uno. La efectividad era por un año, si se toma el día de la expiación nomás. Pero era día a día por los otros pecados. Así que, guardemos las proporciones. Pero el sacrificio, el resultado era temporal, como les dije. ¿Por cuánto? Por un año, por un día. Por horas, podría decir. El de Cristo definitivo. Una buena pregunta sería, ¿con cuál sacrificio quiero quedarme? ¿Con el antiguo o con el nuevo? El antiguo pacto y su larga lista de sacrificios demostró de manera concluyente, pero concluyente o definitiva, el fracaso y la impotencia del hombre para acercarse a Dios. Eso demostró el antiguo pacto. Era imposible hacer las paces con Dios con el antiguo pacto. Pero Cristo lo hizo de una sola vez y único y definitivo sacrificio. ¿Bajo qué pacto quiero vivir? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto? Si Cristo tendría que morir, no cabrían las cruces en esta tierra. Los ecologistas estarían ya molestando por tanta madera ocupada. Les digo sinceramente. No cabrían las cruces. Sería pasar por alto sus promesas, por alto sus propias promesas. ¿Qué dice Hebreos 10:17? En cuanto al pecado, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y añade el 18, fíjense lo que dice el 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrendas, así de claro. Porque ya quitó el pecado. ¿Qué razón habría de hacer sacrificios nuevamente? Palabras que vienen de Jeremías, promesa cumplida, sí, voy a quitar el pecado.
Y algunos insisten en quedarse en los antiguos sacrificios, que no eran eficaces y nunca se terminaban. Nunca se terminaban. Algunos prefieren el negativo y no la foto. Algunos prefieren una imagen borrosa y no un HD. Y son bastantes los que aún están anclados en los sacrificios perpetuos. Esos sacrificios que se tienen que hacer día a día. Azotan, clavan y matan a diario a Cristo en la cruz. Rechazar el sacrificio de Cristo único y suficiente es quedarse sin otra esperanza de perdón para siempre. Eso es. Rechazo a Cristo, me quedo sin perdón, pero para siempre. Las escrituras son clarísimas y todas las personas así aún no creen. Prefieren creer en cualquier cosa antes que la Biblia. Creen en un pasquín y no en la Biblia. ¿Y cuál es el argumento? Es que la escribieron los hombres. ¿Y el pasquín quién lo escribió? ¿Un extraterrestre, digo yo? Cuando uno lee las escrituras, se los digo, se los confieso, era una de mis frases favoritas, es que la escribieron los hombres. Cuando la leí por primera vez, era para martillarme cada dedo y la lengua por decir tonteras. Para ser más moderno podría decirle creen a un influencer más que las escrituras, que han perdurado por años. Les es más fácil porque así no piensan tanto, no se cansan. Hoy pareciera que hasta pensar es complejo. La cruz de Cristo y su sacrificio es algo maravilloso. Da sombra para el pasado y da sombra para el futuro. Para adelante y para atrás tiene provisión en todo tiempo. Hace 2000 años Cristo murió. Subió a la cruz y murió. Puedo decir claramente que murió por usted y por mí. Y lo declaro abiertamente, no tengo vergüenza absoluta. Cristo subió a la cruz por este pecador. Su barba fue arrancada por mí. Por mis pecados. Recibió azotes por mí. Su carne se desgarró. Acuérdense que hacía el látigo. Desgarraba la carne que le ponían los romanos. Al extremo de los látigos, huesos o metal. Entraba en la carne y la desgarraba. Eso fue por mí. Su sed fue producto de mis pecados. Los clavos y la lanza por él fueron por mí. Él fue mi sustituto. Él subió a la cruz por mí. El peso de mis múltiples pecados cayó sobre él. ¿Sabes lo que significa sostener el pecado de todo el mundo en la cruz? Los clavos no eran nada comparado con eso. Con el peso de los pecados del mundo, para atrás y para adelante. Todavía los que estoy cometiendo hoy día, los que cometeré a lo mejor mañana. Estos versículos son maravillosos porque ofrecen una esperanza. A lo mejor uno lo lee rápidamente, pero no ve tanta cosa ahí, pero ofrece un descanso, una esperanza para el creyente. Son de difícil comprensión, yo lo sé, y a veces no lo vemos. Pero si observamos bien el 24, el 26 y el 28, ¡qué esperanza! No nos queda otra cosa que decir gracias Señor, gracias mi Salvador. Se presentó ante Dios por nosotros. Se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tremendo. Yo me pregunto, ¿es justo dar gracias a Dios, Señor, por esto? Hermanos, no nos ahoguemos en los problemas cotidianos que muchas veces nos esclavizan, nos paralizan. Solo piensa en su Señor para salir de la posición muchas veces que estamos. Hoy yo no veo. En Cristo lo hay. No veo luz después del túnel. Sí, en Cristo lo hay. Dejemos de tener la mirada fija en las cosas de la tierra y miremos mucho más allá. Debo confesar que muchos años pensé que Cristo debía morir semana tras semana por mí. Me crié en una familia religiosa. Estudié en un colegio religioso. Hacía mandas. 2 veces al año me llevaban a ciertos lugares.
Y pensé que Cristo debía morir semana por semana, por mí. Debo decir que lo mataba día a día o semana a semana. Pero así todo no había tranquilidad en mí. Nunca la hubo. Pero cuando uno lee estas porciones se da cuenta lo equivocado que está. Y además lo aliviado que se puede estar cuando con la ayuda del Espíritu Santo uno puede comprender esas cosas. Podemos sufrir y perder muchas cosas a lo largo de nuestra vida terrenal. Pero la esperanza que tenemos compensa por lejos, la pérdida que podamos tener. A veces estamos tan aferrados a las cosas materiales. Pero tener al Señor es tenerlo todo. Si no recuerden las palabras del apóstol Pablo, todo era basura para él comparado con tener a Cristo. Todo era basura. Efesios 3:8. Usted pensará que quizás el apóstol Pablo estaba gozando de una licencia médica en el extranjero, ¿no es cierto? El apóstol Pablo estaba preso. Es una de las epístolas pastorales. Estaba preso esperando su condena. Y escribe esto: todo es basura por el amor de Cristo. Y atrévase a preguntarse también, ¿tenía otro espíritu el apóstol diferente a los otros creyentes? Claro que no. Es el mismo que mora en cada creyente. La gran diferencia radica en que él no lo estorbó. Señor, hace la obra que tienes que hacer en mí. Él no estorbó al Espíritu. Pero muchos de nosotros ponemos estorbo al Espíritu. Piedras y vallas para que no haga lo que tiene que hacer. Pero piensen siempre en eso. El apóstol Pablo tenía el Espíritu del Señor, se sometió a eso. ¿Y pecador? Claro que lo era. ¿Dónde iba cuando lo bajaron del caballo? Iba a matar creyentes. Volviendo un poco a nuestro punto, podemos decir que cuando el pueblo miraba a su sumo sacerdote entrar al lugar santísimo por ellos, era un momento de mucha expectación para el pueblo. Porque esperaban su reaparición. Porque eso significaba que su ofrenda había sido aceptada y podían disfrutar un año más de paz con él, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que el autor de Hebreo tiene en mente en el versículo 28. Maravilloso. Ve a Jesús entrando al santuario celestial con su ofrenda perfecta y aceptada por Dios. Y reaparecerá, dice, algún día, ya no para preocuparse del pecado, porque Él ya lo ha quitado en su primera aparición. Y todas las bendiciones que Él ganó para su pueblo en su primera venida serán para nosotros, para que las disfrutemos, pero perpetuamente. Esa es la figura del versículo, una de las figuras del versículo 28. No desmayemos, no nos debilitemos por los acontecimientos diarios, sino que perseveremos con paciencia y fe. Velemos diariamente por la reaparición de nuestro gran sumo sacerdote. Los que lo esperan ansiosamente, ese es el sentido de la frase del versículo 28. Se refiere a todo el pueblo de Dios. Es una descripción de todos los verdaderos creyentes, es una descripción de la iglesia. Todos los que creemos en Cristo, sin duda alguna, esperamos, pero ansiosamente, que vuelva el Señor. Cristo ha sido manifestado una vez para siempre. Su obra no tiene que repetirse continuamente. Él se manifestó cuando el antiguo pacto demostró de manera concluyente el fracaso y la impotencia del hombre para acercarse a Dios por medio de sacrificios continuos. Eso, en ese momento se presentó el Señor. Él ejecutó una obra perfecta. Apareció para quitar de en medio el pecado. Él no cubrió el pecado por un año más, sino que lo quitó. Él hizo un sacrificio personal por medio de su sangre. Él recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Su propio cuerpo recibió el castigo que merecían mis pecados. Él no entró al lugar que no era una sombra original, entró al original, al lugar santísimo. Entró al cielo mismo, en la presencia de Dios, con su propia sangre, pero por nosotros. ¿Con cuál me quedaré?
¿Seguiré separado de Dios por medio de mis sacrificios? ¿O aceptaré el sacrificio que Él ofreció por mí para hacer las paces definitivamente con Dios? Termino con el versículo que leí de Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Padre Celestial, no me queda más que darte gracias por las palabras que has dejado en estos libros, Señor, para consuelo nuestro, Señor, para esperanza nuestra. Y te doy gracias. ¿Qué me queda más decirte, Señor? Gracias por mi salvación. Gracias por esa salvación tan grande, que es locura para algunos. Sí, la cruz es locura para algunos. Ofensa y tropezadero para otros, Señor. Pero mi salvación, Señor. Y te agradezco porque has abierto mis ojos, Señor. Y has abierto los ojos de mis hermanos, Señor. Y podemos gozarnos. Y nos gozaremos aún más, Señor, cuando nos encontremos contigo, Señor. Gracias, Señor. Te esperamos y velamos, Señor. Hácenos velar, Señor. Pon en nuestro corazón ese ardor por ti, Señor. Y esperemos, cuando tú vengas, Señor, estar como nos espera, Señor, velando, de pie, Señor, y con ansia de verte. Gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, porque somos inmerecedores de tu salvación. Pero sin embargo tú lo has dado a través de Cristo. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén.